la primera parte de nuestro diálogo, doctora Binet, usted nos hablaba, ¿no es cierto?, de la necesidad de que en el trabajo que usted realiza, y yo diría todo trabajo científico, sea de equipos de investigación, equipos de trabajo, ¿no? Algunos teóricos del conocimiento, epistemólogos, nos hablan de esta necesidad de formar equipos de trabajo. Y ojalá equipos de trabajo, ¿no es cierto?, que sean incluso interdisciplinarios, multidisciplinarios. ¿Podría usted relatarnos su experiencia como investigadora en cuanto a la formación de estos equipos de trabajo que usted lidera, especialmente cuando ellos están integrados por psicólogos, por ejemplo, o pudieran también integrar algunos profesionales que vienen de otras áreas en las investigaciones que realizan? Ya, ahora ahí tengo que hablar en el fondo de mi experiencia particular. Por supuesto, por Yo he supuesto. trabajado más que interdisciplinariamente al interior de la disciplina, dentro de la psicología en este ámbito específico. Ahora, la, como dijera, los resultados de la evaluación psicológica pueden ser utilizados a un nivel interdisciplinario. O sea, puede ser información objetiva, fundada teóricamente, que puede ser utilizado por otras profesiones. Pero yo no he incursionado en el trabajo interdisciplinario. Algo de eso hacía al inicio, cuando tenía práctica clínica en evaluación y trabajaba de alguna manera vinculada con otros profesionales de la salud mental, generalmente psiquiatras, ¿ya? Ahí podríamos hablar de un trabajo interdisciplinario. Pero en el desarrollo de instrumentos psicológicos, el trabajo ha sido al interior de la disciplina. Y allí es importante el conocimiento de la teoría y tener claro de que las teorías también evolucionan. Entonces, en algún momento, en esto de trabajar con adolescentes, por otro lado, yo llevaba una práctica profesional en docencia con estudiantes universitarios y me encontré con que estos universitarios con los que estaba trabajando en los últimos años eran muy diferentes de los jóvenes universitarios con los cuales yo había empezado a trabajar en los años 80, que fue cuando yo llegué a la Universidad de la Frontera. Eh, entonces, ¿qué pasa? Este chico del 2015, del 2018, que es tan diferente de los estudiantes que yo conocí en los años 80, en los años 90. Sabíamos que en términos globales los jóvenes habían ido cambiando, pero necesitaba desde la mirada científica el buscar las razones de los cambios, ¿ya? En psicología y en esto que es el desarrollo psicológico a través del ciclo vital. Entonces, que empezamos a tratar de entender a estos post-adolescentes, porque eran después de los 18 años cuando llegan a la universidad, que eran tan diferentes de los jóvenes que llegaban en los años 80, por ejemplo, o en los años un poquitito más también. Eh, y nos encontramos con un teórico del ámbito de la personalidad que planteaba de que en un artículo señero del año 2000, de que entre la adolescencia y la adultez se había metido como una cuña otra etapa en el desarrollo humano, que él llamó adultez emergente, ¿ya? Entonces ya no era el pasaje
de la adolescencia a la adultez, que se realizaba tempranamente y que a los 22 años teníamos jóvenes adultos trabajando y ejerciendo roles adultos en términos de familia, hijos, trabajo, ¿ya? Sino que ahora teníamos jóvenes que ya no eran adolescentes, pero tampoco eran adultos plenos, ¿ya? Entonces teníamos adultos emergentes. Y esto es producto de una serie de revoluciones que se habían ido dando a nivel social, ¿ya? Dentro de ellas estaba, por ejemplo, los cambios que se dieron respecto de la educación, en que necesitábamos en una sociedad más compleja una mayor preparación de los jóvenes para acceder a los campos laborales. Y si necesitábamos una mayor preparación, teníamos que hacerle un espacio, que es el espacio de los estudios universitarios, ¿ya? Para llegar a trabajar eficientemente en una sociedad compleja. Entonces había que prepararlos. Y eso era lo que estábamos haciendo. Y allí nuestros estudiantes estaban acusando las diferencias de una inserción rápida en el ámbito laboral a una inserción mucho más dilatada para la cual había que prepararse. Pero los chicos estaban dispuestos a prepararse, pero tenían que hacer otras cosas además de prepararse para la inserción laboral. Y se crea este periodo entre los 18, 19 años y los 29, que es el rango de la adultez emergente, donde el joven, si bien es cierto, se prepara para labores complejas en la sociedad, al mismo tiempo aprovecha de terminar sus tareas vitales en términos de exploración de la propia identidad, poder ir más allá de las exploraciones que se hicieron en la adolescencia y ensayar una serie de roles para ver cuál es el que le acomoda mejor, ¿ya? Entonces allí teníamos, por lo tanto, un desarrollo nuevo. Se dice que la adultez emergente, a diferencia de las otras etapas del desarrollo, no tiene un vínculo biológico claro, pero sí un vínculo cultural muy claro. La tenemos en principalmente las sociedades occidentales, como la nuestra, en las cuales hay un cierto nivel de bienestar social que da la posibilidad de que los jóvenes hagan este paréntesis, no se integren al campo laboral directamente después de la adolescencia, estoy hablando de los 18 o 20 años, sino que tengan lo que antes se llamaba en la adolescencia una moratoria extensa, donde los padres están dispuestos a financiarlo para que el chico se prepare adecuadamente para insertarse de buena forma en la sociedad y pueda desarrollar sus potencialidades. Entonces, ya no era solamente llegar y pasar de la adolescencia a la adultez, sino que pasar por esta etapa, que es una etapa de cambios, de transformaciones, de muchas posibilidades. Y bueno, y por supuesto, había un instrumento que estaba diseñado para evaluar esas áreas de cambio que se daban en los jóvenes en general, entre la adolescencia y la adultez. Y resulta que nuestro país, con su nivel de desarrollo,
estaba afrontando estos cambios también. Entonces, estábamos nosotros teniendo también, al igual que muchos otros países del ámbito occidental, este fenómeno de adultez emergente. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento con nuestros estudiantes universitarios? Que no son toda la juventud, pero sí son un grupo privilegiado de la juventud, que tiene Sí, esta posibilidad de experimentar, de acoger diferentes posibilidades, con unos padres o el Estado, que los está financiando para que se capaciten y que hagan todas sus exploraciones. la palabra capacitación que usted usó a mí no me gusta mucho y puede ser una deformación de profesor mía, ¿no? Me gusta más la palabra formación que Ujú. capacitación, porque capacitación como que está más vinculada a una especie de adiestramiento. Y sin embargo, por las explicaciones que usted nos da, es que los jóvenes, al parecer, particularmente los universitarios, eh, presentan como cierta plasticidad, cierta flexibilidad para los efectos de estar dispuestos a comprender, pero al mismo tiempo estar dispuestos a ser partícipe de estos cambios que se están produciendo. Y de ahí, por lo tanto, esta especie de transición que hay, ¿no? Que ustedes lo llaman adultez emergente, ¿no? ¿Está bien esa interpretación que yo estoy realizando? Sí, quizás yo no me expresé bien al hablar de capacitación, Ya, porque ya, lo veía básicamente en términos de capacitación laboral. ya, Pero este es un periodo exploración, de exploración en los múltiples roles. Este es el periodo en que los jóvenes deciden respecto de sus relaciones de pareja, correcto. respecto de cuál es la mejor inserción que ellos pueden hacer en el ámbito social, cuáles son los ideales que van a adoptar, Claro, cuál es el área de responsabilidad social que quieren tomar o no tomar, claro. ¿ya? Entonces es un periodo muy abierto. Y bueno, y nos hemos dado cuenta que es muy complejo de evaluar objetivamente, porque claro, está el IDEA, el Inventario de Dimensiones de la Adultez Bien. Emergente, que nos evalúa lo básico, pero también nos hemos dado cuenta de que hay como áreas mucho más específicas. Nuestros jóvenes en este momento son los que llevan el liderazgo en términos de las tecnologías de la información y comunicación. Ese es un ámbito evaluable, objetivamente. Claro, claro. Por otro lado, están en esta etapa también muy susceptibles a vivencias desestabilizantes, porque hay mucho cambio y los cambios son difíciles de encarar. Entonces, tienden a tener vivencias de depresión, de ansiedad y de estrés. Y nosotros hemos visto en los últimos años que el estrés en los estudiantes universitarios es algo que, si bien es cierto, en muchos casos tiene que ver con la sobrecarga de los planes de estudio, eh, generalmente no es eso solamente, Es lo que usted nos está explicando, claro. sino que hay otras cosas que son esa sobrecarga, pero unida a decisiones que ahora tengo que tomar yo, joven, y que no dependen ya de las decisiones de la familia. Así es, así es. Los estudios que ustedes han hecho con estos adultez emergente, ¿solamente ha estado concentrado en el contexto universitario o también han realizado estudios con jóvenes que no están en la universidad? Mm. Bueno, esas son algunas de las limitaciones. O sea, nosotros hemos trabajado con estudiantes universitarios.
Ahora sabemos, y el autor que propuso el término este de la adultez emergente también se focalizó principalmente en los universitarios, pero teniendo claro de que está la otra mitad, que es la mitad invisibilizada en este Ah, momento, que es de los jóvenes que tienen una inserción laboral mucho más temprana así y es. una demanda de satisfacer necesidades y responsabilidades mucho antes, que son los jóvenes que no acceden a la universidad, no acceden al instituto profesional y tienen que insertarse laboralmente eh, al trabajo mucho antes. Claro, o Eh, simplemente también puede no interesarles continuar estudiando, también puede ser, ¿no? Y ellos tam- quieren buscar, explorar otros caminos. Ahora, nuestro país, si bien es cierto, el universo de estudiantes de la educación superior, entendiendo por ellos institutos profesionales y universidades, ¿no? Es un universo que ha crecido bastante en las últimas décadas, ¿no? Se habla por ahí de que hay como 1 millón de jóvenes que están en el ámbito de la educación superior, ¿no? Pero hay no, una cantidad. yo ¿Perdón? tengo cifras que son, que ya nos van acercando al 1,5 millones de Ve, estudiantes. pero no obstante eso, hay una cantidad tremendamente importante, probablemente de cifras superiores a esa, de jóvenes que no están en la educación superior. Y Exacto. esos jóvenes también, de alguna manera, es importante realizar investigación, conocerlo, evaluar su personalidad, porque sin duda que esos jóvenes constituyen parte de cómo construimos una sociedad que sea más integrada, o si no simplemente los niveles de frustración en esos jóvenes al no tener acceso al trabajo, pero el trabajo y mucho más que eso, porque deben haber, supongo yo, una serie de otras motivaciones, aspiraciones, inquietudes que no solo tengan que ver con el trabajo, pero que de alguna manera, ¿no es cierto?, debemos como sociedad, debemos tenerlas en consideración para poder acogerlos y para que sean parte de una sociedad relativamente equilibrada que se mueva. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío para los investigadores que están en este tipo de áreas como ustedes, una motivación, diría yo más bien, ¿no? De un trabajo bastante grande, ¿no? Y muy importante, tan importante como el que están haciendo dentro de la universidad. Yo quisiera preguntar, no sé, ¿quería comentar usted algo? Sí, no, o sea, estoy de acuerdo, o sea, es algo que, o sea, lo debemos, nos lo debemos nosotros y se lo debemos a ese gran grupo de jóvenes que no conocemos en términos de sus motivaciones, sus características, los elementos que los movilizan a ellos. Y ahí hay un tema, un tema tremendamente complejo e importante, porque a veces, muchas veces, uno utiliza criterios despectivos, criterios valorativos, ¿no es cierto?, para referirse a los jóvenes y compararlos como que con la adolescencia o la adultez emergente de cuando era uno. Y sin embargo, los tiempos son diferentes, la cultura ha cambiado, las motivaciones son distintas. Entonces parece que esos parámetros ya no sirven. Y en realidad el esfuerzo tiene que ir más de nosotros, los adultos, que respecto a los jóvenes para poder acogerlo, incorporarlo, ¿no es cierto?, en las relaciones y todo lo que tiene que ver con los propósitos sociales principalmente. Entonces ahí hay un tema tremendamente interesante y yo diría que casi urgente, dadas las circunstancias particularmente que hemos vivido en el último tiempo, por ejemplo, en nuestro país, donde vemos mucha presencia de jóvenes, ¿no?, en este tipo de como que la sociedad no los acoge. Yo quisiera, antes de pasar a otro tema, quisiera preguntarle cuál es la experiencia que ustedes han tenido, y usted particularmente, en el contexto del trabajo docente que hace usted a nivel de doctorado, a nivel de maestría. Y que yo entiendo que ahí debe haber un interés por parte de usted de formar los nuevos investigadores, ¿no?, que van a trabajar en estos temas, porque la investigación y el trabajo científico es así, es una especie de posta donde nuevas generaciones se van incorporando. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene en el contexto del trabajo, en la maestría y en el doctorado en psicología de nuestra universidad para la formación de estos investigadores
que a lo mejor ya participan en los proyectos que están desarrollando ustedes. Bueno, de hecho sí participan en este proyecto de adultez emergente en universitario. Bueno, los estudiantes se sintieron como muy identificados con este periodo. Ya, tocó que yo hice hace un par de años atrás, una de las conferencias inaugurales del Magíster en Psicología. Entonces ahí después tenía casi un fan club de estudiantes, hombres y mujeres, que querían hacer sus tesis en adultez emergente. Algunas de ellas cuajaron realmente dentro de la línea, otras no, pero teníamos un grupo de jóvenes de 25, 26 años que, como eran estudiantes de nivel de magíster, ya estaban trabajando, la gran mayoría de ellos, y estaban trabajando en problemas específicos de sus profesiones. El magíster recibe gente de diferentes profesiones. Entonces, a algunos les hacía mucho sentido esto de la adultez emergente y querían seguir estudiándola. En cambio, otros estaban enfrentando laboralmente otras problemáticas. Entonces, su inserción en la investigación era por conocer más de esas problemáticas y de cómo poder dar respuestas que fueran útiles para la solución de otro tipo de problemas. Por ejemplo, hay varios estudiantes de nivel de magíster que están trabajando con jóvenes altamente vulnerables en centros vinculados a Sename, por ejemplo. Entonces eran adolescentes a los cuales ellos tenían que buscar alguna respuesta. Y las tesis se orientaban a otro, a ese ámbito. A nivel del doctorado, en este momento hay mucho interés en problemáticas más adultas que tienen que ver con psicología de la salud, ¿ya? Y tenemos una población adulta que tiene trastornos crónicos de, qué sé yo, hipertensión, obesidad, diabetes, qué sé yo, y ese es un ámbito que se ha ido desarrollando mucho en investigación con investigadores muy jóvenes que buscan encontrar las respuestas para poder dar a ese tipo de personas un mejor bienestar. Entonces, temáticas como adherencia al tratamiento es una de las cosas que yo estoy viendo en este momento en el doctorado. O sea, ¿qué tiene que ver la personalidad de una persona que tiene un trastorno diabético, por ejemplo, con el que adhiera o no adhiera al tratamiento y siga las indicaciones que tiene que seguir? Entonces, ¿qué tiene que ver la personalidad? ¿Cómo se inserta en una cultura determinada en el cual hay un estigma a las personas obesas, por ejemplo? La sociedad las mira mal, en realidad es la figura delgada la que es culturalmente más reconocida, y nuestro biotipo no es de la figura delgada, delgada. O sea, nuestros ancestros en el ámbito de los pueblos originarios son con un biotipo diferente, lo cual no implica que vayan a ser menos saludables. Entonces, hay temáticas que van cambiando y en este momento, tanto a nivel de magíster como a nivel de doctorado, se están formando cuadros de investigación
más aplicada a nivel de magíster, un poco más de investigación básica a nivel de doctorado, que apuntan a problemáticas que son problemáticas actuales de nuestra población. Así es. Habitualmente uno escucha la expresión millennials. Ujú, ¿Cómo sí. relaciona usted esa expresión millennials al estudio que realizan particularmente en las universidades con esta adultez emergente de la que hablábamos hace algunos minutos? Ujú. Son cosas diferentes, aunque tienen aspectos en común. Cuando hablamos de adultez emergente, estamos hablando de una etapa del desarrollo, Exactamente. psicología del desarrollo. El millennials tiene que ver con una generación y es un concepto más del ámbito de la sociología, ¿ya? Que son aquellos que nacieron o llegaron a la adultez alrededor del milenio, Ya. ¿ya? Em, entonces, claro, los millennials de este momento pasaron por la adultez, o sea, les coincidió la adultez emergente con el cambio del milenio. Y ahí está probablemente la relación que muchos hacen, ¿no? Claro, claro, pero, Desde afuera de la psicología, por supuesto. claro. Eh, no me acuerdo en este momento, pero escuché otro término, que no es el de millennials, Sí, que yo es le para llamé los jóvenes que en este momento posterior a están los millennials. exactamente, Y los posteriores a las milenias, esos son la generación Z. los Z. Entonces, claro, yo le iba a preguntar después también si acaso tienen alguna noción, por lo menos en términos teóricos, ¿no? Acerca de esta generación Z y esta generación Z, qué características distintas, comunes puede tener con los millennials. Y yo esto planteado más que nada como una especie de inquietud que pudiera tener la teleaudiencia en esta relación, desconocimiento, distanciamiento que a veces se produce, ¿no? Entre los padres y los hijos, ¿no? Y a lo mejor que pudiéramos entregarle algunos elementos a los padres que pudieran serles útil en esto, por lo menos una cierta tranquilidad de que sus hijos pasan por unas características que son propias de la época en que están viviendo, de la cultura y la sociedad, y que así como ellos también tuvieron características o no tuvimos características propias en nuestra época cuando tuvimos esa edad, que obviamente eran diferentes, ¿no? ¿Cómo ve Claro, usted eso, esa relación? Porque se dice, ¿no es cierto?, que la generación Z más bien son jóvenes realistas, que trabajan para la búsqueda del éxito personal, que son autodidactas, que crecieron en un contexto de la incertidumbre, que esto aumentó con esta diversidad social que se ha ido ujú, produciendo y por lo tanto los diversos roles más complejos, contradictorios que se dan en la sociedad y que ellos, sin embargo, han ido aprendiendo por estas características de flexibilidad que usted nos mencionaba antes y que yo la llamaba plasticidad, ¿no? De la personalidad, y se han ido adaptando y han salido adelante, no obstante estas nuevas circunstancias, ¿no? Eso más o menos en términos, por supuesto, no estrictamente científicos que yo le estoy diciendo, de claro. que presenta como la generación Z. Y allí a lo mejor pudiera referirse usted con estos millennials o a estos adultez emergentes. A ver, desde ese punto de vista, o sea, siendo la adultez emergente una etapa del desarrollo, yo creo que, y esto ya es especulación, o sea, pero yo creo que la vamos a tener presente para referirnos a este periodo después de la adolescencia y antes de la adultez plena, que es cuando la persona ya eh, decide ser adulto y involucrarse y comprometerse con la sociedad en la cual está viviendo. Ya deja la exploración. Yo creo que eso lo vamos a tener por un buen rato. Ahora, coincidió la adultez emergente con el cambio del milenio para un grupo en que fueron
adultos emergentes y además millennials, ¿ya? Ahora, en relación a la generación Z, que es la que viene después de los millennials, probablemente, o sea, tiene algunas características que los llevan a, como dijera, a generar sus propias respuestas a una serie de problemas. Pero en este momento, yo me atrevería a decir de que a ese grupo ya se le está acabando el tiempo, en el sentido de que nos hemos topado en este momento con, además de la crisis nacional de octubre del 2019 para adelante, a nivel internacional con cambio climático Así es, y, en este momento, COVID. así ¿Ya? es, Entonces, estos jóvenes, adultos emergentes, que van a tener que lidiar con la época post-COVID, con el cambio climático que dicen que será la próxima pandemia que nos llega, y con los cambios que vienen en el contexto nacional que se generaron a partir del estallido social de octubre del año pasado, van a tener otras problemáticas y por lo tanto vamos a tener que estar atentos porque las estrategias a desarrollar dependen de la creatividad así de es, esos jóvenes y de los así es, recursos que esos jóvenes puedan tener. así es. Entonces, como generación saliente, porque nosotros ya estamos En eh, retirada. en retirada, tenemos que estar también alerta, pero también muy abiertos, Claro, sin ¿ya? duda, sin duda. En el sentido de poder apoyar todos los elementos que son positivos para el cambio y el bienestar de nosotros como sociedad y más allá, diría yo, incluso como especie. Así es, así es. Entonces, Hemos avanzado de un modo impresionante en nuestro diálogo y estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Doctora Binet, ¿podría usted subrayar una idea o entregar un mensaje incluso a nuestra teleaudiencia, de manera que las conversaciones que ellos puedan tener en sus hogares luego del programa pudiera ser un elemento de esa conversación? ¿Qué idea a usted le gustaría poner, digamos, para que esta se prolongara más allá de este diálogo en el hogar de nuestra teleaudiencia? a ver, mm, yo me dirigiría a los padres, ¿ya? Que es la generación que está alrededor entre los 40 y los 50, que está teniendo estos hijos adultos, pero no tan adultos, ¿ya? Eh, yo les diría que confíen y que no se asusten con sus hijos, ¿ya? Sus hijos son diferentes, pertenecen a una nueva generación y van a ser los que generen las condiciones del mundo futuro. Y que, por lo tanto, en la medida que puedan apoyarlos, los apoyen. A los adultos emergentes iniciales, aquellos que fueron millennials, en realidad los regalonearon, porque podían regalonearlos y los malcriaron, ¿ya? Porque para el niño, para la niña, estaba todo solucionado, la comida llegaba mágicamente a la mesa, la ropa se lavaba sola, incluso la cama se hacía sola, porque había una mamá, había probablemente una nana en algunos casos más privilegiados que podían hacer esas cosas. Eh, los jóvenes más actuales van a tener que eh, ser ellos los gestores de todo ese trabajo doméstico, pero también los gestores del mundo que viene.
Entonces, y ya no van a poder ser regaloneados. Así es. Y ese tema del Entonces, apoyo que usted deja como eh, mensaje es fundamental, pero sin confundir el apoyo con resolverle los problemas. exactamente. Porque si uno le resuelve los problemas a los hijos, a los jóvenes, les quita la posibilidad que ellos se imaginen, que ellos crean, que ellos se comprometan, que ellos construyan. Por eso digo yo, para los adultos, para los padres, Exactamente, exactamente. confíen, ellos van a ser capaces. Así es, así es, Eh, y no sé, pues yo tengo fe en esta generación que viene. así es, así es. Y bueno, y todas las generaciones a través de la historia de la humanidad han demostrado que las nuevas generaciones a veces, cuando aparecen circunstancias que son muy complejas, caóticas, difíciles de resolver, que casi no se van a resolver, sin embargo el ser humano, las nuevas generaciones son capaces de comprender, de asumir, de abordar y conducir. Y aquí estamos en la sociedad, y aquí estamos en la cultura, y aquí estamos en el desarrollo que ha tenido la humanidad. Mm. Gracias, doctora Eugenia Binet, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Diálogos desde la Filosofía. Muchas Nue- gracias a ustedes, a la universidad y a ti directamente, Rubén Leal, por dar esta posibilidad de conversación con un sentido de alguna manera, de trascendencia. O sea, vamos un poco más allá de lo que hacemos cotidianamente, aunque sean estas cosas tan abstractas como investigación, evaluación, qué sé yo. Pero son muy importantes, pero son muy importantes. Justamente nuestro programa tiene el propósito de dialogar con académicos y científicos de nuestra Universidad de la Frontera, de servir como medio para difundir el quehacer cultural y universitario que desarrollan los académicos y las académicas de nuestra universidad regional, pública y laica. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Deseamos contar con su compañía en un nuevo programa para dialogar desde la filosofía. Buenas tardes. Muchas gracias.